En la cúspide de su éxito, Amy Winehouse se empezó a descomponer. Se le veía enferma, aturdida, amargada. Yeah, I'm fucked up. I'm fucked up in the head. Sus recitales empezaron a ser patéticos. Se tambaleaba en el escenario y se arrastraba por el piso. Todo en ella era un grito de auxilio, un grito que nadie escuchó. Cinco años antes, Amy había deslumbrado al mundo con su magia. A sus 23 años ya se hablaba de ella como el más grande talento de su generación. Era una superestrella de la música en el prime de su carrera. Amy Winehouse. Pero el éxito, la fama y el dinero solo le trajeron una vida de mierda. Un cóctel de circunstancias nefastas la llevaron en muy poco tiempo de la gloria al infierno. Esta no es una biografía, es la historia detrás del estrepitoso desastre que llevó a Amy Winehouse al fondo de su vida. Pero ¿por qué la voz más notable de su generación se fue pudriendo ante los ojos del mundo sin que nadie hiciera algo para evitarlo? Aquí lo veremos. El espiral nocivo que afectó para siempre a Amy nació en su propia infancia. Creció en los 80 en medio de una familia disfuncional de clase baja, en los suburbios de Londres. I was a really good baby. I wasn't a cry baby. I was just a eat, sleep and do nothing baby. Y aunque ella recuerda sus primeros años con relativa normalidad, todo cambió cuando sus padres se separaron. Solo tenía 9 años y por alguna razón lo tomó personal y se culpó por el hecho. Esto la llevó a hacerse una terrible imagen de sí misma. Se creía una mala persona y fue actuando consecuentemente con aquella idea. I was very naughty, very naughty. Su adolescencia no fue distinta. A los 14 años ya presentaba una personalidad conflictiva. Comenzó a tomar antidepresivos y un año después ya consumía sustancias ilegales, al mismo tiempo que practicaba la bulimia, un terrible hábito alimenticio que le jodió la vida para siempre. Esta hilera de infortunios contribuyeron a que Amy desarrollara un trastorno límite de la personalidad que causa síntomas como cambios de humor, tendencia a comportamientos autodestructivos y relaciones obsesivas. Asegúrate de retener esta info en mente porque es esencial para comprender lo que realmente le sucedió a Amy. Y no olvides darle like, comentar y seguirnos para más historias como esta. Pero no todo era horrible en la vida de la joven Amy. Había luz en su oscuridad. También en su adolescencia descubrió su vena artística. Entró al grupo de teatro de su escuela y destacó por su creatividad. Pero a menudo llegaba tarde o borracha. Según la directora de la escuela, Amy no estaba preparada para la educación formal. Fue expulsada después de que su comportamiento se hiciera insostenible. Pero fue en la música el único lugar donde Amy encontró consuelo. A sus 15 años aprendió a tocar guitarra y escribió sus primeras canciones, pero nunca soñó ni deseó ser famosa, solo cantaba como desahogo, y así le fue bien. Fue nominada para la Orquesta Nacional de Jazz Joven y comenzó a actuar en bares y pequeños clubes de jazz. Desde entonces, solo creció frenéticamente hacia el éxito. Wow! I don't believe this. Amy había encontrado una vocación a la cual aferrarse. Hacer música la mantenía motivada y lejos de su oscuro instinto. La joven cantante vivía sus mejores años. Componer sus canciones la había hecho millonaria y la gente la amaba por eso. Pero no iba a ser así por siempre. El fenomenal ascenso de su carrera avivó la codicia de la industria y las compañías discográficas, que comenzaron a exprimir el talento de Amy para ganar todo el dinero posible. Aquella vocación que le había cambiado la vida, su refugio del mundo hostil, dejó de ser divertido y se convirtió en una maldición, mientras miles de cámaras husmeaban en lo más íntimo de su vida. Fue en ese contexto que conoció a Blake, un asistente de video del que Amy se enamoró de manera compulsiva, corroborando así su patología. Él era un adicto más avanzado que Amy y la introdujo a ella a consumir las sustancias más fuertes posibles. Así comenzó un tóxico e icónico amor que le dio de comer a la prensa inglesa. And that's my problem. En medio del caos, Blake decide dejar a Amy y volver con su ex. El despecho se transformó en uno de los mejores álbumes de lo que va de siglo. El disco la catapultó como una de las mejores artistas de su época.
pero Amy estaba rota por dentro. I was quite lost, and when I say I went back to black, I mean I went back to tunnels and drinking too much and just, you know, just being a massive depressive and all of that. Debido a sus adicciones y trastornos, Amy comenzó a tener varios episodios de ira. Golpeó a fotógrafos y a menudo actuaba en conciertos completamente ebria, tanto que caía en el escenario, faltaba y abandonaba las presentaciones. I should have cancelled because I should because my voice, I'm not singing right and I can't even hold the microphone. En junio del 2008, la cantante se desplomó en su casa con dificultad para respirar y fue trasladada de urgencia al hospital. Le diagnosticaron enfisema pulmonar, una enfermedad degenerativa que había contraído por fumar demasiadas sustancias duras. Los médicos advirtieron que si no trataba su adicción, terminaría perdiendo la capacidad de cantar o, peor aún, perdería su propia vida. En el 2011, Amy buscaba comenzar un nuevo proyecto musical y ya no quería cantar canciones de su álbum anterior, Back to Black, pero con toda la fama y la presión de los medios y los fanáticos que la obligaba a cantar una y otra vez las mismas canciones que le desgarraban el alma, incluso en contra de su propia voluntad. La cargaban y cuando despertaba ya estaba en otro país, descubriendo que tenía que hacer un espectáculo para miles de personas. Su último show fue en Belgrado, Serbia, en junio del 2011, donde claramente actuaba de manera forzada, totalmente incómoda. Why do they keep putting her on the stage? Because surely her managers know she has a problem. La respuesta es la de siempre: dinero. 2 semanas después, fue hallada sin vida en su departamento. Su legado vivirá por siempre. Hello, I'm Amy. I write lyrics, I write songs, and I sing. Síguenos para más factos. Paz.